buenas noches y gracias por estar en sintonía de Teleantioquia Noticias. Comenzamos esta emisión contándoles que el periodista Juan Pablo Barrientos, el director de Teleantioquia Noticias, presentó renuncia a este informativo tras confirmar en un hecho repudiable que el consejo de redacción del noticiero fue infiltrado. A continuación, presentamos apartes del comunicado emitido hoy por Juan Pablo Barrientos a través de diversos medios en Internet. Directores de medios de comunicación renuncian todos los días en Colombia. Claro, que renuncien porque sus conversaciones en el consejo de redacción sean chuzadas y filtradas por políticos en ejercicio, creo que esta es la primera vez que sucede. Y justo eso quiero contarles, algo muy delicado y que tiene que ver con la libertad de prensa y de hecho con la libertad de expresión. Eran las 10 de la mañana del jueves 20 de junio. Estaba terminando el consejo de redacción cuando recibo una llamada de la gerente de Teleantioquia, Selene Botero. Me dijo que necesitaba reunirse conmigo. Te necesito urgente. Pasó algo muy grave. Juan, ayer miércoles 19 de junio, después de muchas llamadas, llegó a mi oficina el diputado Adolfo León Palacio. Vino acompañado de Julián Bedoya. ¿Te acordás? Una vez solos, el diputado me puso a escuchar una grabación en la que tú te despachabas en el consejo de redacción contra la asamblea, por su inasistencia a las sesiones, por cancelar debates, por ver un partido de fútbol. En fin, los tratabas de sinvergüenzas y descarados. También mencionaste a Beatriz White, la secretaria de Participación, de quien dijiste que debería renunciar ante el problema en el que tiene metido al gobernador. No lo podía creer. Teleantioquia Noticias está chuzado, ya sea con tecnología o con alguien que grababa los consejos de redacción. No es la primera vez que siento que escuchan lo que decimos en nuestra reunión matutina, pero sí es la primera vez que hay una prueba como la grabación que llevaron los diputados al canal. Pregunto, ¿de cuándo acá las corporaciones le hacen debates de control político a los medios de comunicación? Por más público que sea el medio, la independencia periodística se debe respetar. A pesar de la naturaleza pública del canal, a mí me dieron siempre plena libertad, por lo que nunca me dio miedo tocar temas espinosos como el de la Asamblea de Antioquia, con la que nadie nunca se metió antes. Denunciamos a diputados que falsificaban hojas de vida, que entregan dinero en pleno recinto de la Duma, así se conoce a la Asamblea Departamental, personas que se van a las trompadas en sus oficinas, que utilizan el licor de la fábrica de licores para sus campañas políticas, que insultan a los chocoanos, que son discípulos de personajes como César Pérez, autor intelectual de la masacre de Segovia. Así son los diputados que tiene Antioquia. Se rescatan, claro, algunos que son muy buenos y que sacan la cara por la corporación. En fin, lo que sucedió en Teleantioquia fue grave. Ante los hechos que me comentó la gerente, reafirmé mi decisión de renunciar. Ante esto reflexiono lo siguiente: el fuero de un consejo de redacción es tan sagrado como el secreto de confesión. Lo que allí se habla no es necesariamente lo que se ve reflejado al aire. Cada tema tiene una discusión profunda, en la cual los periodistas desde su experticia comentan, dan ideas, ofrecen fuentes. El director da línea editorial y una vez las notas están listas, es quien las revisa, las titula, las corrige. Hemos hecho un noticiero que va mucho más allá de su emisión y eso me permite tener la frente en alto. Aquí se atentó contra la libertad de prensa y se puso en entredicho la capacidad de los canales públicos de ser independientes en sus franjas informativas. Ojalá los diputados se dignen mostrar la grabación. No me arrepiento nada de lo que dije, porque me asiste, además de mi formación, el sentido crítico y la serenidad de un ciudadano y periodista consciente de sus derechos y deberes. El mío es informar. El de los diputados será chuzarnos. Por su parte, en un comunicado, la gerente de Teleantioquia se refirió a la renuncia del periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos como director de este espacio informativo. Aquí les presentamos apartes del pronunciamiento del canal. La gerencia de Teleantioquia se permite informar que el periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, director de la franja informativa de nuestro canal regional, presentó su renuncia irrevocable a partir del domingo 30 de junio del presente mes. Dicha decisión fue tomada por el periodista después de conocer que un participante del consejo de redacción del noticiero lo había grabado cuando Barrientos se expresaba de forma soez en contra de la Asamblea Departamental, los corporados y algunos funcionarios públicos. De esta grabación fue informada la gerente de Teleantioquia a través de un diputado departamental.
Juan Pablo Barrientos expresó que no obstante rechazaba dicha grabación. No quería perjudicar al noticiero, que consideraba un error haberse expresado en esos términos en el marco del Consejo de Redacción y, en consecuencia, presentaba su renuncia, la cual solicitó no hacer pública hasta no cumplir su fecha de retiro. De un lado, Teleantioquia como medio de comunicación y especialmente en el ámbito del noticiero considera de la mayor gravedad que se realice una grabación oculta en el lugar de trabajo de los periodistas y califica el hecho como una violación a la libertad de prensa. De igual manera, tampoco aprueba el comportamiento de ningún periodista que se refiera a instituciones o personas de forma grosera. Tenemos el convencimiento que, no obstante las diferencias y controversias que podemos tener con las fuentes informativas, estas se deben desarrollar en un clima de respeto. Teleantioquia expresa su agradecimiento al periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos, quien durante 18 meses asumió la dirección de la franja informativa del canal. También considera que la Asamblea Departamental de Antioquia ha sido protagonista en el avance de las metas del Plan de Desarrollo Antioquia la Más Educada y en tal medida hace público su reconocimiento al trabajo de dicha institución. Y hace unos minutos el presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, el diputado Jaime Cano Martínez, se refirió al tema en su cuenta personal de Twitter. Dijo, abro comillas, desconozco la supuesta grabación que suscitó decisión de dimitir a su cargo al señor Juan Pablo Barrientos. Asimismo, desconozco si existe o no. Por su parte, el gobernador Sergio Fajardo también se refirió a la situación a través de su cuenta de Twitter. Dice el gobernador, mañana 7:30 con Juan Carlos Higuita, RCN Básica, responderé todas las inquietudes con respecto a la renuncia de Juan Pablo Barrientos. Y también hace pocos minutos la gerente de Teleantioquia, Selene Botero, en un comunicado con la Dirección Seccional de Fiscalías, le pide que investigue sobre la grabación que se produjo al interior del Consejo de Redacción de Teleantioquia Noticias. Esta situación, por supuesto, ha generado diversos puntos de vista y reacciones, tanto en los medios de comunicación del país como en las redes sociales. Catedráticos de periodismo, decanos de facultades de comunicación y reconocidos periodistas de la ciudad emiten a continuación sus consideraciones acerca de esta situación que propició la renuncia de nuestro director. Afortunadamente, en Colombia no son muchos ni frecuentes, pero se dan, es decir, ciertos tipos de presiones de poderes políticos, de poderes económicos, pero no es el pan nuestro de cada día, afortunadamente. Yo pienso que el periodismo colombiano, en términos generales, puede ejercerse con cierta libertad, y yo que he sido periodista toda la vida, lo he hecho así. Otra cosa es cuando la época dura de la mafia y los carteles, ahí sí nos sentimos amanezados y tuvimos que imponernos una autocensura lamentable y dolorosa, que éramos los periodistas los primeros en lamentar, pero está por encima la vida y la vida de los seres queridos. Pero esa época ya pasó. Quienes conocemos cómo opera una sala de redacción, sabemos que allí se discuten muchos temas, se analizan, se buscan diversas miradas, se busca siempre el equilibrio, y me parece desde la academia muy preocupante que esto suceda. Nunca había visto algo así. Incluso en mi condición actual de presidente de la Asociación de Facultades de Comunicación, que integra 55 facultades a nivel nacional, y también con colegas de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, FELAFAX, que yo sepa o que alguno de ellos sepa, nunca había ocurrido esto. Y me parece que es buscar coartar la libertad de expresión, que no se debe hacer, y más que todo, sobre todo en un país como este, que se dice civilizado y que tiene una constitución y una institucionalidad. Una sala de redacción es un espacio donde hay una discrecionalidad, donde las personas que participan opinan, tienen intervenciones libres, algunas con argumentos, otras sin ellos, algunas profundas, otras muy libertinas, pero que de todas maneras corresponde a un fuero, es decir, a ese espacio donde el medio de comunicación tiene la lógica de intentar interpretar qué es lo que puede ocurrir a través o por medio de las noticias que en el día a día se deben reportar. Cuando uno accede o se compromete a ser periodista, que es casi un apostolado, por no decirlo de otra manera, tiene que estar sometido obviamente a presiones de múltiple naturaleza. Lo que yo sí no creo que puede pasar nunca es tratar de vulnerar de una manera tan fehaciente, creo que hasta extravagante, el hecho de la libertad de discutir dentro de un consejo de redacción acerca de unos temas, y pensar que dentro de esa confianza que se genera haya alguien o algo que pueda impedir que se pueda transmitir de alguna manera discusión alrededor de temas que están en la palestra pública. Ahora, una cosa es lo que se discute dentro de las salas de redacción, la otra cosa son las notas que al final salen, porque al fin y al cabo, más allá de periodistas, también tenemos una mirada particular de las cosas.
En Teleantioquia Noticias reiteramos nuestra convicción informativa basada en principios de independencia e imparcialidad. Como medio de comunicación nos rige la neutralidad y el compromiso con nuestros televidentes. Todo el compendio informativo del día a continuación en nuestra emisión de noticias después de los titulares.